Mi apartamento olía a café recién hecho y a futuro. Sofía, mi prometida, estaba sentada en el suelo del salón, rodeada de muestras de colores y listas de invitados, con una concentración tan intensa que parecía estar desactivando una bomba. Yo la miraba desde el marco de la puerta de la cocina, con una taza en la mano y una sonrisa que me salía del alma. En 2 meses, esa mujer increíble se convertiría en mi esposa. Después de años de sentir que caminaba de puntillas por la vida, por fin estaba construyendo algo sólido, algo mío. Nuestro. Sobre la repisa de la chimenea, junto a una pila de libros de arquitectura, había una foto de mi madre. Sonreía, con esa calidez que podía iluminar una habitación entera. Habían pasado 8 años desde que se fue, pero su presencia seguía siendo el ancla de mi mundo. ¿Estás seguro de esto, amor?, preguntó Sofía, sacándome de mis pensamientos. Señalaba el borrador de la disposición de las mesas. ¿Poner a tu padre y a Laura en la mesa principal? Tragué saliva, y el sabor del café se volvió amargo. Es lo correcto, ¿no? Para mantener la paz. Sofía me lanzó una mirada que mezclaba amor y escepticismo. La paz no debería sentirse como una rendición, Javier. Tenía razón, como siempre. La última Navidad había sido un desfile de comentarios pasivo-agresivos de mi hermana Laura sobre lo exagerado que era el anillo de Sofía, mientras mi padre, Ricardo, sonreía y asentía. Como si estuviera viendo un espectáculo entretenido. Pero aún así, una fuerza invisible me empujaba a seguir intentándolo. A mantener la fachada. Lo sé, suspiré, acercándome para sentarme a su lado. Mi mirada se desvió de nuevo hacia la foto de mi madre. Es solo que, se lo prometí. En el hospital. Le prometí que cuidaría de ellos, que mantendría a la familia unida. A veces siento que esa promesa es lo único que me queda de ella. Sofía tomó mi mano. Su tacto era firme, real. Haces más que suficiente, Javi. Más de lo que nadie podría pedir. Más tarde ese día, volvía del trabajo en el coche. El sol de la tarde teñía el cielo de naranja y yo tarareaba una canción en la radio, sintiéndome ligero. Entonces, mi teléfono sonó. Papá, leí en la pantalla. Javier, hijo. ¿Cómo va todo?, dijo con esa cordialidad forzada que usaba para empezar las conversaciones importantes. Hablamos de trivialidades durante 1 minuto, hasta que llegó al grano. Oye, me he dado cuenta de que no has enviado la invitación a tu hermana Laura. Seguramente se te ha pasado con tanto lío. El aire en el coche se volvió denso. Agarré el volante con más fuerza. No se me ha pasado, papá. He decidido no invitarla. Hubo un silencio helado al otro lado de la línea. Explícate, dijo con una voz que había perdido toda su calidez. Respiré hondo. Papá, hace 1 año, justo después de que Elena y yo rompiéramos, Laura se acostó con ella. Sabía lo destrozado que estaba. Fue una traición. Por respeto a Sofía, y por respeto a mí mismo, no puedo tenerla en mi boda. La explosión fue inmediata. Por el amor de Dios, Javier. Fue un error de una noche. Un desliz. ¿Vas a destruir a la familia por rencores absurdos de hace 1 año? No es un rencor, es un límite, respondí, mi voz temblando ligeramente. Es egoísmo, gritó. Y entonces, bajó el tono, adoptando una voz fría, calculada, que me heló la sangre. ¿Tu madre estaría orgullosa de esto, Javier? ¿De qué deseches a tu propia hermana? La familia es lo primero. Ella lo sabía, y parece que tú lo has olvidado. Cada palabra era un golpe bajo, diseñado para herirme donde más me dolía. Así que te lo diré una sola vez. O invitas a tu hermana, o puedes olvidarte de que tu padre vaya a tu boda. Y colgó. Me quedé allí, en mitad del tráfico, con el pitido sordo del teléfono en el oído. El mundo exterior se desvaneció. Solo sentía el frío del teléfono contra mi piel y un vacío inmenso abriéndose en mi pecho. El héroe, el pilar, el buen hijo, se sentía de repente como el villano de una historia que ni siquiera había querido escribir. Cuando llegué a casa, intenté componer una máscara de normalidad,
pero Sofía me conocía demasiado bien. Un solo vistazo a mi rostro fue suficiente. ¿Qué ha pasado?, preguntó, dejando el libro que estaba leyendo. Me derrumbé en el sofá y las palabras salieron a borbotones, atropelladas por la rabia y la humillación. Cuando terminé, el silencio llenó la habitación. Sofía se acercó, me rodeó con sus brazos y apoyó mi cabeza en su hombro. No dijo te lo dije. No dijo nada que pudiera sonar a reproche. Simplemente me sostuvo. Esta es nuestra boda, Javier, dijo al fin, su voz era un bálsamo. Nuestra. No dejes que te manipulen. Si tu padre decide no venir por defender un acto indefendible, entonces es su decisión, no tu culpa. Yo estoy contigo, ¿me oyes? En esto y en todo. Su apoyo era un salvavidas, pero durante los días siguientes, la frase de mi padre resonó en mi cabeza como un eco macabro. El chantaje emocional era una obra de arte. No solo me amenazaba con su ausencia, sino que usaba el recuerdo de mi madre como un arma. Me sentí atrapado. En un último y estúpido intento de apelar a la razón, llamé a Laura. Hola, respondió, con un tono que sugería que la estaba interrumpiendo. Laura, soy yo. Necesitamos hablar. Le expliqué, con la mayor calma que pude reunir, por qué su presencia en la boda era dolorosa para mí. Esperaba, en el fondo de mi corazón, una pizca de arrepentimiento. Lo que recibí fue una ráfaga de victimismo. ¿De verdad vas a ser tan cruel?, dijo, su voz subiendo de tono. ¿Dejarme fuera de la boda de mi propio hermano por una tontería? Papá tiene toda la razón. Te has vuelto un egoísta y un insensible desde que estás con ella. Colgué. No había nada que hacer. La alianza entre ellos era un muro de hormigón. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama hasta que, finalmente, me rendí. Me levanté y fui al salón a oscuras. Movido por un impulso, saqué una vieja caja de madera del fondo de un armario. La caja de mi madre. Contenía fotos, cartas, pequeños tesoros de una vida que se había ido demasiado pronto. Mientras pasaba las fotos, los recuerdos me asaltaron como una emboscada. Yo, con 20 años, entregándole a mi padre mis ahorros del verano. Es para ayudar a Laura con la entrada del coche, papá. La sonrisa orgullosa de mi padre. Eres la columna vertebral de esta familia, hijo. Yo, con 25, cancelando mis primeras vacaciones con amigos porque Laura tenía una deuda de tarjeta de crédito que no sabía cómo se había generado. Yo, con 28, firmando un préstamo para ayudar a mi padre con la entrada de su nuevo apartamento después de que perdiera todos sus ahorros en una mala inversión en bolsa. Una a una, las piezas encajaron, formando una imagen que me negaba a ver. No era la columna vertebral. Era el cheque en blanco. Era el solucionador de problemas, el recurso inagotable que mantenía a flote su pequeño reino. Y en ese momento, en la oscuridad del salón, me sentí increíblemente estúpido. Y solo. La pregunta me golpeó con la fuerza de un puñetazo: si no soy el buen hijo, el pilar, entonces ¿quién soy? Mi identidad, construida durante años sobre el sacrificio, se estaba desmoronando. Fue en medio de esa crisis existencial cuando recibí una llamada de mi tío Carlos, el hermano de mi madre. Vivía en otra ciudad, pero siempre habíamos mantenido el contacto. Llamaba para confirmar los detalles de su viaje para la boda. Javi. ¿Cómo está el novio más afortunado del mundo? Intenté sonar animado, pero mi voz me traicionó. ¿Pasa algo?, preguntó al instante. Su tono cambió, volviéndose serio. Te oigo raro. Es por tu padre, ¿verdad? Algo en su pregunta me desarmó. Quizás fue el hecho de que él era la única conexión viva con el lado sensato y justo de mi familia. Me rompí. Le conté todo: el ultimátum, la traición de Laura, la manipulación con la memoria de mi madre. Hubo un largo suspiro al otro lado de la línea. Javier, dijo con una voz grave que nunca le había oído. Escúchame. Tu madre siempre temió el carácter de tu padre, pero su mayor miedo era ver a su familia rota. Por eso callé muchas cosas, por respeto a ella. Pero ella nunca,
jamás, habría permitido que él te hiciera esto. Se ha cruzado una línea. Hizo una pausa. Hay cosas que no sabes sobre esa mala inversión de tu padre. Creo que es hora de que sepas la verdad. ¿Puedes venir a verme este fin de semana? Trae cualquier papel que tengas de aquello. Es importante. La llamada terminó, pero sus palabras se quedaron flotando en el aire. Es hora de que sepas la verdad. No sabía qué verdad era, pero por primera vez en días, el sentimiento de culpa fue reemplazado por algo nuevo, una determinación fría como el hielo. El sábado conduje las 3 horas hasta casa de mi tío. Me recibió con un abrazo y una mirada compasiva que casi me deshace. En su estudio, un santuario de libros y recuerdos, abrió una vieja caja de metal. La caja de mi madre. Pero esta contenía documentos que yo nunca había visto. Tu padre no perdió tu dinero en una mala inversión, Javier, dijo mi tío, extendiendo sobre la mesa extractos bancarios de hacía 10 años. Tu padre nunca invirtió ese dinero. Mi corazón se detuvo. Miré los papeles. Transferencias. Una tras otra. Pequeñas al principio, luego más grandes. Salían de la cuenta donde yo había depositado la herencia de mis abuelos, el dinero que le di a mi padre para que lo invirtiera sabiamente para el futuro de la familia. Y todas iban a una cuenta. La cuenta de Laura. Sirvió para pagar sus deudas, para financiar 2 negocios de diseño que fracasaron estrepitosamente, para pagar viajes, coches, una vida que estaba muy por encima de sus posibilidades, continuó mi tío. Su voz cargada de una ira contenida. Sacó una última cosa de la caja, una carta doblada con la caligrafía elegante de mi madre. Era para él. La leí con manos temblorosas. En ella, mi madre le confesaba a su hermano su angustia por la ceguera de Ricardo hacia Laura, por su irresponsabilidad financiera, por cómo me estaba convirtiendo a mí, su hijo mayor, en el proveedor silencioso de un sistema injusto. Temo que cuando yo no esté, escribía, lo consuman. Salí de casa de mi tío aturdido. Conduje sin rumbo, con la carta de mi madre en el asiento del copiloto. El sol se estaba poniendo, pero yo no veía los colores. Mi mente era un torbellino de imágenes y voces. Terminé en un mirador en las afueras de la ciudad, un lugar al que mi madre solía llevarme de pequeño para ver las luces encenderse. Apagué el motor y me quedé en silencio, mirando la ciudad que se extendía a mis pies. Y allí, solo en la oscuridad creciente, no sentí rabia. No todavía. Lo que sentí fue un duelo profundo, abrumador. Estaba de luto. Por el padre que creí tener, el hombre honorable que solo quería lo mejor para nosotros. Por los 10 años de sacrificios que no habían sido por la familia, sino por un fraude. Por el joven ingenuo que había sido, tan desesperado por la aprobación de su padre que se negó a ver la verdad. La ira vendría después. Primero, necesitaba despedirme de la mentira en la que había vivido durante la mitad de mi vida. Y mientras las luces de la ciudad comenzaban a parpadear, una a una, sentí como algo dentro de mí se endurecía, como el dolor se cristalizaba en una resolución inquebrantable. Ya no se trataba de quién venía o no a mi boda. Se trataba de recuperar mi vida. Cuando llegué a casa esa noche, Sofía supo que algo había cambiado fundamentalmente en mí en el momento en que crucé la puerta. La desesperación había desaparecido de mis ojos. En su lugar, había una calma que la inquietó. Javi, ¿qué ha pasado? ¿Estás bien?, preguntó, acercándose con cautela. No dije nada. Simplemente puse la carta de mi madre y las copias de los extractos bancarios sobre la mesa de la cocina. Ella leyó, sus ojos moviéndose rápidamente de un papel a otro. Su rostro pasó de la confusión a la incredulidad y finalmente a una furia silenciosa que reflejaba la mía. Cuando levantó la vista, sus ojos brillaban de lágrimas, no de tristeza, sino de rabia por mí. Voy a matarlos, susurró. No, respondí, mi voz era firme, carente de emoción. No vamos a hacer nada con rabia. Vamos a hacer esto con precisión. Le expliqué mi plan. Ella escuchó, asintiendo lentamente, comprendiendo la necesidad de hacerlo a mi manera. Esto no era una simple discusión familiar.
Era una cirugía. Y tenía que ser limpia. Al día siguiente, llamé a mi padre. Mi voz era tan neutra que debió de descolocarlo. Hola, papá. He estado pensando. Y tienes razón. No podemos dejar las cosas así antes de la boda. Quiero que vengáis a casa mañana por la tarde, tú y Laura. Para hablar y arreglarlo todo. Hubo una pausa de triunfo en la línea. Sabía que entrarías en razón, hijo, dijo con una condescendencia apenas disimulada. La familia es lo primero. Siempre. Allí estaremos. Llegaron a las 5 en punto del día siguiente. Entraron en nuestro apartamento con la arrogancia de los vencedores. Laura evitó mi mirada, pero tenía una pequeña sonrisa de suficiencia. Mi padre me dio una palmada en el hombro, como si perdonara mi arranque de rebeldía. Para su sorpresa, mi tío Carlos estaba sentado en uno de los sillones, observándolos en silencio. Carlos, qué sorpresa, dijo mi padre, su sonrisa vaciló por un instante. Ricardo, respondió mi tío, con un tono glacial. Bueno, me alegra que estemos todos aquí para arreglar este pequeño malentendido, comenzó mi padre, sentándose en el sofá como si fuera el rey en su corte. Me alegra que hayas entrado en razón, Javier. Como te dije, la familia es lo. No estamos aquí para hablar de la boda, lo interrumpí. Mi voz era tranquila, pero cortó el aire como un cuchillo. Me incliné hacia la mesa de centro y deslicé sobre ella la pila de papeles que había traído de casa de mi tío. La carta de mi madre encima de todo. La confusión apareció en sus rostros. Mi padre miró los papeles, luego a mí. ¿Qué es esto? ¿Recuerdas la mala inversión, papá?, pregunté, mirándolo directamente a los ojos. El dinero de la abuela y el abuelo que te di para que lo invirtieras para nuestro futuro. Ricardo palideció. Laura se removió incómoda en su asiento. Señalé el primer extracto. Porque aquí no veo ninguna inversión. Veo una transferencia de 5.000 euros a la cuenta de Laura, justo 2 semanas después de que te diera el dinero. Para su primer negocio de diseño, creo recordar. Señalé otro. Y aquí, el pago de un coche nuevo. Y aquí, un viaje a Europa de 3 semanas, cuando se suponía que estaba buscando proveedores. Y aquí, 10 años de transferencias. El silencio era tan denso que podía oír los latidos de mi propio corazón. Mi padre abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Y esto, dije, deslizando la carta de mi madre hacia él, es lo que ella pensaba de todo esto. Léela. Léela en voz alta. Él la miró con horror, como si fuera una serpiente. No la tocó. Fue entonces cuando su fachada se rompió. Tú no lo entiendes, exclamó de repente, su voz temblorosa de pánico y rabia. Hice lo que tenía que hacer para mantener a esta familia a flote después de que tu madre se fue. Tú tenías tu carrera, tu vida. Yo tenía la responsabilidad. La responsabilidad de mentirme y robarme durante una década, repliqué, mi voz subió de volumen por primera vez. Laura, viendo que el barco se hundía, decidió atacar. Y claro, habla el hijo perfecto, gritó, su rostro contraído por la envidia. Para ti todo ha sido siempre tan fácil. Nunca has sabido lo que es luchar y fracasar de verdad. Los miré a los dos. A mi padre, acobardado por sus propias mentiras. A mi hermana, ahogada en su propio veneno. Y la ira se disipó, dejando solo una claridad fría y triste. Me levanté. Ellos me miraron, expectantes, quizás esperando una explosión final, un portazo. Pero yo ya estaba más allá de eso. Tenéis razón, dije, y mi voz volvió a ser un susurro tranquilo, lo que los desconcertó aún más. No sé lo que es el tipo de fracaso del que hablas, Laura. Pero gracias a vosotros, ahora sé exactamente lo que es la traición. Y también he aprendido lo que es el amor propio. Hice una pausa, dejando que las palabras se asentaran en la habitación. Y por amor propio, y por el amor que le tengo a la mujer con la que voy a empezar mi vida, os informo de que mi futuro empieza sin vosotros. Caminé hacia la puerta y la abrí. El ultimátum ha terminado.
Ya no se trata de si estáis invitados o no. Se trata de que entendáis que vuestra presencia ya no es bienvenida en mi vida. Ahora, por favor, salid de mi casa. No hubo más gritos ni excusas. Solo el sonido de sus pasos, el clic de la puerta al cerrarse, y un silencio profundo y sanador que lo llenó todo. Nuestra boda no fue como la habíamos planeado originalmente. Fue mejor. Era un día soleado de primavera, y en lugar de un gran salón con cientos de invitados, nos reunimos en un jardín rústico con las 50 personas que realmente importaban. No había tensión, ni dramas familiares, ni sonrisas forzadas. Solo había luz, risas y una sensación palpable de amor genuino. Ver a Sofía caminar hacia mí por el pasillo de césped, con el sol jugando en su pelo, fue el momento más real de mi vida. Todas las sombras del pasado se desvanecieron. Cuando llegó mi turno de decir mis votos, mis ojos se encontraron con los de mi tío Carlos, que me miraba con un orgullo inmenso. Durante la ceremonia, el padre de Sofía, un hombre de pocas palabras pero de un corazón enorme, me dio un abrazo que casi me rompe las costillas. Bienvenido a la familia, hijo, me susurró al oído. Y esa palabra, hijo, dicha con tanta sinceridad, sanó una herida que ni siquiera sabía que tenía tan abierta. Más tarde, durante la cena bajo una carpa de luces, me levanté para hacer un brindis. Sostuve la mano de Sofía, sintiendo el calor de su anillo contra mi piel. Miré a nuestros amigos, a la nueva familia que me había acogido sin reservas, y a mi tío, mi único vínculo con el pasado que había decidido conservar. Dicen que la sangre te hace pariente, pero la lealtad te hace familia, dije, mi voz clara y firme. He aprendido, de la manera más difícil, que la verdadera familia no es una obligación que se hereda. Es un refugio que se construye. Es una elección que se hace cada día, basada en el respeto, la honestidad y el amor incondicional. Levanté mi copa. Hoy brindo por la familia que se elige, la que te cuida y la que te elige de vuelta. Brindo por mi verdadera familia. Por todos vosotros. Meses después, la vida se ha asentado en una nueva normalidad tranquila. He recibido algunos mensajes de mi padre, una mezcla incoherente de culpas y débiles intentos de reconciliación que he ignorado. De Laura no he sabido nada. No siento odio, ni siquiera rencor. Siento silencio. Un silencio pacífico donde antes había un ruido constante de obligación y culpa. A veces, por la noche, miro la foto de mi madre. Ya no siento la carga de una promesa imposible de cumplir. Siento que, finalmente, la he honrado. No manteniendo unida a una familia rota, sino convirtiéndome en el hombre íntegro, feliz y libre que ella siempre quiso que fuera.